un tema importante cuando evaluamos el vaso es el agrandamiento difuso de esta glándula. Y esto es un hallazgo que puede verse en muchas diferentes enfermedades. Vamos a ver que existe un rango amplio de variación en el tamaño, dependiendo de la edad del paciente, del tamaño del paciente o del estado nutricional del paciente. Y existen muchas publicaciones acerca de cómo debe medirse el vaso. En general puede hacerse una evaluación por ecografía, por ultrasonido, pero en tomografía computada podemos ver diferentes publicaciones que nos hablan acerca de una medición de tamaño o del índice, del volumen del mismo. Acerca del tamaño podemos hacer una medición cráneo-caudal que tiene que ser mayor a 10 centímetros. Otros nos hablan de que un vaso que se encuentra anterior a la línea medioaxilar también es un vaso agrandado, o el vaso que se extiende por debajo del polo inferior del riñón izquierdo. Esta publicación del año 2005 nos dice que la sensibilidad para la evaluación de un vaso por debajo del riñón izquierdo tiene 80%, con una especificidad del 90% y una certeza del 88%, casi el 88%. La forma de hacer una medición de volumen es multiplicar los tres diferentes dimensiones, antero-posterior, transversa o cráneo-caudal, y vamos a obtener un volumen, un índice, que va a variar desde 160 a 440 en individuos sanos. Por eso decimos que no sé qué tan útil es esto debido a la amplia variación que podemos ver. Pero para los que hacemos tomografía computada, tengamos en cuenta esta medición de que cuando el vaso se encuentra por debajo del polo inferior del riñón izquierdo, puede considerarse agrandado. Esto es un ejemplo de lo que les venía comentando, ¿no? Tenemos una reconstrucción sagital y una reconstrucción axial. No hay duda que este vaso está agrandado, obviamente no hay duda, pero lo que sí quiero mostrarles es la proyección anterior del vaso en el corte axial, más allá de la línea medioaxilar, o la proyección inferior del vaso por debajo del riñón izquierdo. Las causas son múltiples, pueden ser desde causas congestivas, y dentro de este grupo tenemos la causa más común en los Estados Unidos, que es la hipertensión portal. Cuando sospechamos la hipertensión portal es muy fácil hacer un diagnóstico porque vamos a ver un hígado que está cirrótico, vamos a ver ascitis, vamos a ver varices dentro de la cavidad peritoneal. En ciertas circunstancias vamos a tener estos cuerpos de gamma Gandhi, como vamos a ver más adelante. Otras causas congestivas puede ser una falla cardíaca, una trombosis de la vena esplénica o un secuestro agudo dentro del vaso. Enfermedades de depósito como la hemocromatosis, la amiloidosis, la enfermedad de Gauchers, que recordemos que es una enfermedad de depósito de lípidos. Procesos infecciosos como la histoplasmosis, la tuberculosis, la mononucleosis o la brucelosis pueden causar todas ellas esplenomegalia. La hematopoiesis extramedular, sea por una destrucción excesiva de los glóbulos rojos o por la falta de producción de glóbulos rojos, llámese anemias hemolíticas, mielofibrosis, policitemia vera, cualquiera de ellas puede generar esplenomegalia. La sarcoidosis también es importante. En las áreas en donde la sarcoidosis es endémica podemos ver muy frecuentemente este hallazgo. Vamos a ver algunos ejemplos. Este es un paciente con hipertensión portal, corte axial y coronal, de un paciente con un hígado cirrótico macronodular, con circulación colateral en el abdomen superior y con un agrandamiento del vaso. La heterogeneidad se debe a que la adquisición fue hecha en fase arterial. Un caso de mielofibrosis, fíjense la esplenomegalia de este paciente con múltiples áreas de hipodensidad mal definidas que corresponden a defectos de perfusión e infartos, y que, como ya les decía anteriormente, tenemos los hallazgos asociados que nos ayudan a hacer una disminución o a estrechar el diagnóstico diferencial. En este caso tenemos una
esclerosis difusa de toda la columna vertebral, así como también de los huesos de la pelvis. Esto fue un paciente con una mielofibrosis. Como podemos ver, el vaso que está agrandado tiene múltiples áreas heterogéneas que corresponden a las áreas de infarto que veíamos en la tomografía computada. Recordemos que estos pacientes suelen tener una esplenomegalia progresiva, pueden desarrollar hematopoiesis extramedular, obviamente tienen anemia y tienen este incremento en la densidad ósea conocida como mielofibrosis. Muy bien, este es un paciente con sarcoidosis. Fíjense el patrón típico de sarcoidosis que tenemos en la tomografía computada. Tenemos múltiples lesiones a nivel de tanto de los cilios pulmonares, que corresponden a linfadenopatías, como lesiones a nivel del pulmón, en un estadio que podríamos decir es un estadio 2 o una fase 2 de esta enfermedad. Y cuando vamos al abdomen tenemos una imagen axial y una reconstrucción sagital en donde tenemos hepatoesplenomegalia y múltiples lesiones tanto en el vaso como en el hígado, bien definidas, hipodensas, que obviamente nos presentan una duda diagnóstica. Esto puede ser una metástasis, puede ser un linfoma también. Para abscesos, microabscesos en general, tendríamos que considerarlos un poquito más pequeños, las lesiones, que en este caso, y obviamente nos ayuda mucho el contexto clínico. Si el diagnóstico no puede realizarse con imágenes, obviamente vamos a recurrir a la toma de tejido para confirmar la sarcoidosis. El aumento de la densidad a nivel del vaso puede deberse a diferentes patologías, como puede ser la anemia de células falciformes, talasemias, hemocromatosis, hemosiderosis, linfomas tratados, como ya les dije, y bueno, algunos contrastes. El torótras, ya hoy por hoy la gente que ha recibido torótras diríamos que ya está muerta, así que esto debería dejar de ser un ejemplo de aumento esplénica. Pero voy a hacer hincapié en la enfermedad de células falciformes, la anemia de células falciformes, que es muy común en el sur de los Estados Unidos. Este es un paciente, como le estoy marcando, de 20 años, y vamos a ver la evolución. Son 3 diferentes pacientes y 3 diferentes estadios de la enfermedad. En el primero de ellos vamos a encontrar un vaso agrandado con calcificaciones periféricas. Esto es un estadio más inicial de la enfermedad, que si vamos a la segunda imagen, es otro paciente. El vaso no está tan agrandado, pero la calcificación ya es más difusa, es más homogénea, y del último de ellos el vaso está relativamente imperceptible o casi imperceptible, y tiene una densidad muy alta. Esto es lo que nosotros llamamos autoesplenectomía. Recordemos que estos pacientes son pacientes con riesgo de infecciones y de infartos frecuentes dentro del vaso, lo que lleva a la evolución como la que les estoy mostrando. En ciertas circunstancias, bueno, este es otro caso en un paciente con anemia de células falciformes. Vamos a ver la columna vertebral, las depresiones características a nivel de la columna torácica, y fíjense este vaso que está levemente aumentado de tamaño, que tiene un aumento de la densidad típico de esta patología. Tiene en su sector medial una imagen redondeada, sólida, levemente hipodensa en la secuencia de precontraste, así como también la fase venosa, que corresponde a hematopoiesis extramedular. ¿Cómo se define esto? Es una respuesta compensatoria debido al déficit por la médula ósea a la producción de células sanguíneas. Los sitios más comprometidos son los sitios de eritropoiesis fetal, y en eso podemos mencionar el vaso, los ganglios linfáticos, el mediastino y el timo.
Como existen algunos otros diagnósticos diferenciales, en este caso lo que traté de mostrar es un seguimiento de este paciente con anemia cerebral falciformes, en donde la primera imagen es del año 2002 y la última imagen es de agosto del 2011, probando que no existió cambio alguno en el tamaño de la lesión. La enfermedad granulomatosa que más comúnmente se ve es la histoplasmosis, y que esto se transmite a través de la inhalación de materia fecal infectada por pájaros o por murciélagos. Está asociada a calcificaciones en otros órganos también, en especial en el mediastino, en las regiones ciliares, y en general en el vaso se manifiesta con múltiples calcificaciones puntiformes que se distribuyen en forma randomizada dentro del vaso y que puede afectar la casi totalidad del parénquima. Cuando esta imagen está presente, estas calcificaciones están presentes, nos están diciendo que la enfermedad es una enfermedad que está en una fase de curación. Los cuerpos de gamma Gandhi que mencioné previamente se asocian a depósitos de hemosiderina en pacientes con hipertensión portal y se ven aproximadamente del 9 al 12% de estos pacientes. El patrón de imagen puede variar desde focos hiperdensos a focos hipodensos, dependiendo de la presencia de calcificación en los mismos. La imagen que estamos viendo corresponde a un paciente con histoplasmosis, mostrando múltiples lesiones puntiformes, hiperdensas, calcificadas a nivel del parénquima esplénico, muy típicas de esta patología. Y por último, lo que le quería mostrar era el patrón imagenológico de los que son los cuerpos de gamma Gandhi, que como dijimos, el patrón varía desde áreas hipo hiperdensas dependiendo de la presencia de depósitos cálcicos. En este caso, las imágenes que le estoy mostrando en tomografía, este paciente no presentaba depósitos cálcicos, pero sí múltiples lesiones hipodensas pequeñas dispersas en el parénquima esplénico, en un paciente con cambios obvios a nivel del hígado. Este es un hígado cirrótico con hallazgos de hipertensión portal. En la resonancia magnética vamos a ver que estas lesiones en general se ven como hipointensas en T1 y hipointensas o isointensas en el T2. Cuando tenemos los depósitos de hemosiderina son hipointensas en ambas secuencias y son muy de pequeño tamaño. Como no tenía ninguna imagen calcificada, lo que nos está mostrando la anatomía patológica son esas áreas puntiformes amarillentas, corresponden a múltiples cuerpos de gamma Gandhi calcificados en un paciente con hipertensión portal. Bueno, muy bien, este fue el último slide. Traté de repasar la patología. Obviamente han quedado temas, por ejemplo, no he ido sobre los tumores primarios malignos del vaso, como son el angiosarcoma o el fibrosarcoma, pero son tumores muy infrecuentes y en realidad tenía que acortar la presentación. Estas son las referencias bibliográficas que utilicé. Espero que la charla les haya servido y quedo a disposición de ustedes. En el próximo slide les voy a incluir mi dirección de email si alguno quiere contactarme por alguna pregunta. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes esta presentación. Muchas gracias. Mi dirección de email es gsangs@lsuhsc.edu. Muchas gracias.